Bien, de vuelta con ustedes en Primera Página, 6 de la mañana con 58 minutos de este lunes 6 de mayo. Entramos en nuestro segmento de entrevistas. Está con nosotros Carlos Raúl Hernández, sociólogo y además doctor en Ciencias Políticas. Muchísimas gracias por acompañarnos. La mañana de este lunes. Varios temas que conversar sobre el plano político. Llegamos a más de 90 días de este conflicto que iniciará el 23 de enero. Se ha dicho desde uno de los principales actores que hoy encabeza este proceso, que es el gobierno norteamericano, que todas las opciones están sobre la mesa. Cada vez más nos acercamos a una vía que estamos consultando a nuestra audiencia a través de las redes sociales, que es la opción militar. Juan Guaidó ya no descarta esta opción abiertamente, ya ha comenzado a decirlo. ¿Cómo evalúa lo que ha sido el camino que se ha venido girando de un inicio de una transición pacífica que reclama la oposición hacia este rol que hoy tiene que ver con la participación de militares y en la solicitud expresa a los militares venezolanos a que abandonen el respaldo? Bueno, yo voy a comenzar dejando claro algo, entre otras cosas, para que se diviertan los radicales, ¿no? Yo rechazo con todas las fuerzas de mis células una intervención militar en Venezuela extranjera, porque las heridas que eso deja son prácticamente incurables. Y sobre todo porque piden una intervención norteamericana, que es nuestro principal aliado, nuestro principal amigo en el esquema internacional desde hace muchísimo tiempo, por el siglo XX completo. Y rechazo con la misma fuerza un golpe militar. Entre otras cosas porque yo, desde que era un muchacho, desde que me salí de la lucha armada, entendí que la única vía para resolver los problemas civilizadamente, sin sangre, sin bolsas de plástico, como dijo aquí la semana pasada, sin bolsas negras, como dijo un dirigente del chavismo, Saúl Ortega, es precisamente a través de los procedimientos civilizados, democráticos y pacíficos. Pero hay condiciones para estos procedimientos civilizados, democráticos y pacíficos en un entorno donde hemos visto más de 4 procesos de diálogo. Y hemos visto también distintas solicitudes de la comunidad internacional a la solución del conflicto y una negociación fallida que se ha venido dando a lo largo de estos años. Bueno, tendría que haberla porque, entre otras cosas, también hemos visto todos los intentos de violencia fallida que se han intentado desde el 2014, el 2005, el saboteo al proceso electoral, la abstención. En 2011, el fracaso que se tuvo ahí por la vía de la fuerza. Después del 2014, 2016, 2017, 2018, con lo que yo califico como una de las imbecilidades políticas más grandes que se recuerden, que fue llamado a la abstención, con un gobierno que tenía 85% de la gente en contra y la oposición decidió abstenerse. Es decir, todas las vías que no han sido democráticas han representado fracasos terribles para la oposición. Es más, yo lo escribí el otro día en un artículo, dice, todo lo bueno que obtuvimos en este proceso de lucha tan largo contra un régimen autoritario fue por medio del voto. Pero lo que nos ha llevado a Perdóname, todo lo que obtuvimos fue por medio del voto, incluso la esperanza que había en 2016 cuando la gente andaba feliz. Todo lo que hemos perdido ha sido por esos asaltos ilusorios y utópicos a rebeliones civiles contra un régimen militar. Pero todo eso, ese camino también nos ha llevado, a raíz de la oposición venezolana segura de una pérdida del proceso democrático desde el punto de vista electoral. Las garantías electorales con la inhabilitación de dirigentes políticos, de partidos, de las garantías en cuanto a la igualdad en la competencia electoral en los procesos, han llevado al abandono de esta vía. Bueno, pero es que el problema está en que no entendemos el país que estamos. Estamos permanentemente diciendo que aquí hay una dictadura, que aquí hay hasta tiranía la llama, que este es un régimen autoritario. Bueno, en los regímenes autoritarios hay que combatir, hay que pelear en los espacios que el régimen autoritario deje, porque si no hubieran esas cosas que tú acabas de señalar, estaríamos en Noruega, en Suecia o en Dinamarca, entonces no tendríamos que estar peleando contra un régimen autoritario. Pero siguiendo los caminos que te pone un régimen, como usted señala, ¿hay posibilidades de que se materialice un cambio político? Bueno, déjame darte los datos de los principales estudiosos del tema de las transiciones. 93% de las dictaduras en el mundo durante el siglo XX y lo que va del siglo XXI han caído por medio de procesos electorales y procesos de diálogo. Es decir, la sociedad civil no tiene fuerza militar, no puede combatir con un aparato represivo armado hasta los dientes. Y fíjate, cada vez que se intenta, fracasamos. Costó 160 muertos el 2017, costó 40 muertos el 2014. Y yo espero que no siga esa sangría, porque de esa manera lo que se hace es consolidar un régimen que la única manera de enfrentarlo para quienes no tenemos armas es precisamente la vía pacífica. ¿Y qué ha pasado en este caso el venezolano, donde hemos visto 4 procesos de diálogo? Es que eso no han sido procesos de diálogo. Es decir, yo lo que recuerdo son unos procesos sudorosos donde unos tipos que acababan de insultarse en las calles
se reunían a medianoche, me acuerdo, en el Museo de Coche. En Dominicana también se dieron Después, encuentros, en Miraflores en 2014. Exactamente. Es decir, esos procesos no han sido diálogo porque ninguna de las partes quiere diálogo. Ambas partes han estado con el propósito de aplastar al otro. Y por eso es que yo digo que en la medida en que no entiendan los factores de poder y no entiendan las fuerzas dirigentes de la sociedad, que esto va para la destrucción del país. Si aquí no hay un entendimiento entre las fuerzas, el país va a la destrucción, que de hecho ya está. No tenemos energía eléctrica, no hay comida. El país está en un proceso de disolución. Si nos estamos convirtiendo en una república africana. Ahora, si los dirigentes no entienden eso, tanto el gobierno como la oposición, el país no tiene destino. Usted menciona a los dirigentes políticos venezolanos, pero la verdad, este proceso ha sido distinto a los que hemos visto en 2014, 2017 y 2018, pues los actores internacionales están tomando fuerza. Vemos la participación de Estados Unidos, vemos la participación de Rusia, vemos la participación de China. Recientemente Corea del Norte también este fin de semana ha fijado posición con el caso venezolano. Estos actores internacionales, ¿qué papel juegan dentro de la confrontación y en ese proceso de diálogo? Pues al final Rusia tiene una posición bien frontal frente al diálogo como vía, pero otros países no están de acuerdo con esta. Bueno, el hecho es que la función que ha tenido aquí la comunidad internacional, vamos a decirlo así, pues para que no sea tan rudo el planteamiento. Es decir, hay dos maneras de intervenir en los procesos de otros países. Vamos a llamarlo una forma virtuosa, que fue la que vimos hace muchos años, tú seguramente no habías nacido, en Centroamérica con el caso de la violencia guerrillera en Guatemala, Nicaragua y El Salvador. Bueno, se creó un grupo que se llamó el grupo de Contadora, que logró en 8 años la pacificación de todos esos países. Sí, hicieron entender a los factores políticos, a la guerrilla, a los gobiernos represivos, fascistas y a una guerrilla revolucionaria, que tantas vidas que se habían perdido, por ejemplo en El Salvador la guerra trajo 150.000 muertos. Y Villalobos, que hoy Villalobos es un asesor, creo que está en Estados Unidos, que era el jefe de la guerrilla salvadoreña, hoy mismo dice que, y lo dijo en aquel entonces, que no valía la pena esas 150.000 muertes. Bueno, esa es una manera de intervenir positiva, virtuosa, que logró la paz en Centroamérica, ¿no? Ahora, hay otra manera, pero déjame explicar. ¿Por qué? Bueno, porque esos países intervinieron para buscar una vía de diálogo, de concertación y de proceso electoral. Cuando los países poderosos o extranjeros intervienen en un país parcializados por uno de los elementos en conflicto, el otro no lo acepta y más bien se complica el conflicto, se hace más intenso. Pero este conflicto ha parcializado, pudiéramos decir, al mundo en dos visiones, quienes respaldan al Estado venezolano y quienes respaldan... Muy malo. Nosotros necesitaríamos que hubiera un grupo de Contadora, como fue en aquel entonces. Pero ¿quiénes pueden conformar un No, tú me estás haciendo la pregunta y yo te la estoy respondiendo. Es decir, si los países que hoy día se han metido a profundizar el conflicto y no han conseguido nada, porque tenemos 4 meses ya bueno, 4 meses no, tenemos 20 años, si se metieran a buscar una salida de acuerdo, que yo estoy diciéndote los que yo creo, hasta ahora ha sido negativa la participación internacional. Bueno, yo creo que para que fuera positiva, y en eso yo confío mucho en la Unión Europea, que ha tenido una actitud mucho más discreta frente a lo que estaba pasando, y que yo creo, según la información que tengo, que le corresponde a ellos recibir el testigo y entonces pasar a ser un factor más beligerante en la política venezolana para ver si es posible y pedir que este país se acabe. Porque el rumbo que lleva esto es un Estado fallido, terminar siendo como Libia, como Irak, como una de esas naciones que fracasaron y que terminaron siendo, bueno, miserables en el contexto de la humanidad actual. Pero dentro de este proceso también, lo ha dicho Juan Guaidó en distintas alocuciones al ser consultados sobre el tema del diálogo, han rechazado cualquier posibilidad que no lleve a un cambio de gobierno. ¿Cómo este tipo de aseveraciones juegan en ese sentido? Y también el país ha rechazado la otra vía. Es decir, te repito, la única cosa que conquistamos, entre otras que Guaidó sea diputado, fue a través del proceso electoral y tener la Asamblea Nacional. Claro, pero para poder sentarse en una negociación debe haber voluntad de ambas partes. Es lo que estoy diciendo. Si la oposición venezolana hoy no tiene voluntad. Yo no estoy culpando a nadie. Yo lo que estoy diciendo es que si los grupos dirigentes del país no entienden su responsabilidad y no están a la altura de los acontecimientos del país, va por un rumbo desastroso. Eso es un hecho.
Yo digo si Guaidó, o Padrino, o Maduro, si ninguno de ellos entiende la responsabilidad que tiene para salvar este país de la destrucción, el país se va a destruir. Y en el medio está el venezolano. ¿Cuál es la visión que tienen también? Porque la expectativa de las personas dentro de este proceso avanza a un ritmo distinto al que realmente está avanzando tanto la iniciativa de diálogo como otras propuestas que tienen los sectores políticos del país. Y es algo que vamos a conversar en la siguiente parte del espacio. 7:08 de la mañana estamos conversando con Carlos Raúl Hernández, sociólogo y también doctor en ciencias políticas. Queremos también agradecer a ustedes, ya que gracias a su participación con la encuesta y con la entrevista, nuestra etiqueta Primera Página está en el segundo lugar de las tendencias de Venezuela. En la siguiente parte estaremos dando lectura a sus comentarios. A la pausa y seguimos con mucho más.